Ok, entonces ya estamos grabando, ya estamos compartiendo pantalla. Capítulo 12, análisis de factores, que es algo parecido a componentes principales, excepto de que tenemos que los componentes, el número de componentes ya están seleccionados y nosotros ya tenemos a priori una idea de qué factores queremos que se prueben para la explicación de los resultados de las observaciones. Entonces, un paradigma, un modelo aplicado frecuentemente al analizar los datos de observaciones multivariadas es modelar la información relevante representada en una variable multivariada X como viniendo de un número limitado de factores latentes. Eh, en una encuesta de consumo hogareño, por ejemplo, los niveles de consumo X de P bienes diferentes o de P productos diferentes durante un mes podrían ser observados. La variación y las covariaciones de los P componentes de X a través de la encuesta podrían en efecto ser explicadas por dos o tres comportamientos sociales, los cuales serían los factores de los hogares. Por ejemplo, un deseo de confort o querer lograr cierto nivel social o otros conceptos latentes sociales podrían explicar la mayoría de los comportamientos de consumo. Estos factores que no se observan son mucho más interesantes para los científicos sociales que las medidas cuantitativas observadas mismas, X, porque nos dan un mejor entendimiento de el comportamiento de los hogares. Como se muestra en los ejemplos abajo, el mismo tipo de análisis de factor eh, es de interés en muchas ramas, tales como la psicología, marketing, economía, ciencias políticas, etc. ¿Cómo dar un modelo estadístico que aborde estas situaciones y cómo interpretarlas del modelo obtenido? Ese es el objetivo de análisis de factores. Como en el capítulo 10 y 11, la temática estadística que manejamos en ese capítulo se reduce es reducir las dimensiones de los datos observados. La perspectiva utilizada, sin embargo, es diferente. Asumimos que existe un modelo que llamaremos el modelo factor, que dice que la mayoría de las covarianzas entre los P elementos de X pueden ser explicados por un número limitado de factores latentes. Sección 12.1 nos define los conceptos básicos y notaciones de el modelo ortogonal de factor, haciendo hincapié en soluciones que no son únicas. Y esto, pues, sí añade a cierta complicación el hecho de que hay pueden haber muchas soluciones y que de alguna forma tenemos que ver cómo seleccionar la mejor. La sección 12.2 presenta un enfoque empírico a la análisis de factor. Procedimientos de estimación, varios procedimientos de estimación se proponen y rotaciones óptimas se definen. Muchos ejemplos se utilizan para ilustrar el método. El modelo de factor ortogonal. El objetivo de el análisis factorial es explicar los resultados de P variables de los datos de la matriz de datos CAI utilizando menos variables, los llamados factores. Idealmente, toda la información en CAI se puede reproducir por un número más pequeño de factores. Esos factores se interpretan como características comunes no observadas latentes de las observadas X en RP. El caso justamente descrito ocurre cuando eh,
datos observados X pueden ser escritos de esta forma, donde los f sub L de L1 acá denota los factores. Entonces, si podemos describir nuestras observaciones como una función lineal de estos factores, bueno, de esta forma, en esta estructura, entonces estaríamos obteniendo pues la explicación de los datos a través de esos K factores. El número de factores K debería ser mucho más pequeño que P. Por ejemplo, en psicología, X podría representar pues, resultados de una prueba que mide luego las notas de inteligencia, los puntajes de inteligencia. Un factor latente común explicando X en RP podría ser el nivel global de inteligencia. En el estudio de marketing, X podría consistir de P respuestas a una encuesta de los niveles de satisfacción de los clientes. Esas P medidas podrían ser explicadas por factores latentes comunes como un nivel de atracción del producto o la imagen de la em, del logo y así. En verdad, es posible crear una representación de las observaciones que son similares al de 12.1, a esta estructura, ¿verdad? Por medio de componentes principales, pero solamente las últimas P menos K hay valores correspondientes a la matriz de covarianza son iguales a cero. Considere un vector aleatorio p-dimensional X con promedio mu y con matriz de covarianza sigma. Un modelo similar a 12.1 puede ser descrito para X en notación de matriz, específicamente X igual a QF más mu. Y ese ya es nuestro modelo de análisis factorial, donde F es un vector k-dimensional de k factores. Cuando usamos un modelo factorial, usualmente asumimos que los factores F están centrados, no correlacionados y estandarizados. Y esa es clave, que por lo esperado de F es igual a cero y la varianza de F es igual a la matriz de identidad, lo cual nos indica que el valor esperado de F por F transpuesta es también la identidad, porque pues la varianza sería el valor esperado de F por F transpuesta menos el pues, valor esperado de F por valor esperado de F transpuesta. Pero por los valores esperados son ceros, entonces obtenemos esa igualdad, ¿no? Esto es un poco importante, lo vamos a ocupar más tarde también. Vamos a ver. Mostraremos que las últimas P menos K eigenvalores de sigma son iguales a cero. Fácilmente podemos expresar X por su modelo factorial. La descomposición espectral de sigma es dado por gamma lambda por gamma transpuesta. Suponer que solo los primeros K eigenvalores son positivos. Es decir, que a partir de lambda sub k más 1 en adelante hasta lambda sub p, esos eigenvalores son iguales a cero. Entonces, la covarianza singular de la matriz, bueno, la matriz de covarianza que es singular se puede escribir, pues aquí como una sumatoria de los lambdas por los eigenvectores, ¿no? Por los eigenvectores aquí. Y tendrían esa estructura porque a partir de k más 1, los eigenvalores son iguales a cero. Tendría esa estructura, pues la matriz lambda. Para mostrar la conexión del modelo factorial, recordemos que las componentes principales están dadas por y igual a gamma transpuesta por x menos mu. Rearreglando, tenemos que x menos mu es igual a gamma por y es por el hecho de que es ortogonal, ¿no? Y con esta estructura tendríamos gamma 1 por y1 más gamma 2 por y2, donde los componentes de y están particionados según la partición de gamma arriba.
Específicamente Y1 y Y2 igual a gamma uno transpuesta, gamma 2 transpuesta por X menos mu, donde pues esta cantidad es normal. Bueno, tiene una distribución con medida cero y matriz de covarianzas lambda 1, 0, 0. Y estos son bloques de matriz, ¿no? En otras palabras, Y2 tiene una distribución singular con promedio y covarianza, matriz de promedio y covarianza, perdón, promedio y matriz de covarianza iguales a cero. Así es. Y2, ¿verdad? La última componente. Y2 tiene medida cero y matriz de covarianza cero. Por lo tanto, X menos mu es igual a gamma 1 Y1 más gamma 2 Y2. Implica que X menos mu es equivalente a gamma 1 Y1, el cual puede ser escrito de esa forma. Sí, entonces aquí nada más se multiplicó por lambda 1 a la 1 medio y lambda 1 a la menos 1 medio. Eso sería la identidad, ¿no? Pero se escribió de esta forma para indicar de que esto tiene la misma estructura que el modelo factorial. Si dejo de que este sea Q y que este sea F, entonces tengo que X es QF más mu, que es el modelo factorial. Notar de que la matriz de covarianzas, el modelo de matriz de covarianzas puede ser escrito como sigma igual a valor esperado de X menos mu por X menos mu transpuesta. Entonces, que básicamente sería el producto de estos elementos, ¿verdad? Bueno, o QF, valor esperado de QF por QF transpuesta. Podemos sacar la matriz Q y como por la ortogonalidad de F, bueno, ya habíamos visto de que su varianza es cero y su, perdón, varianza es la identidad y valor esperado de cero. Entonces, valor esperado de F por F transpuesta es la identidad y pues nos queda Q por Q transpuesta, que sería pues la suma de los eigenvalores por ese producto de eigenvectores. Hemos mostrado cómo la variable X puede ser determinada completamente por una suma ponderada de K con K menor que P, factores no correlacionados. La situación utilizada en la derivación, en esa derivación, sin embargo, es demasiado idealista. En la práctica, la matriz de covarianza raramente es singular. Entonces, lo que buscamos es que pues, esas correlaciones sean iguales a cero, de que a partir de un punto los eigenvalores sean iguales a cero, pero si los datos cuando vemos situaciones reales, realmente difícilmente son iguales a cero, sino que lo que pasa es que usualmente tenemos eigenvalores con una magnitud bastante pequeña, pero no igual a cero. O sea, incluso podría ser un 10 a la menos 6, pero bueno, eso no es igual a cero. Vamos a ver, solamente respondo aquí un mensaje rápido.
Ok, vamos a ver entonces, es práctica común en análisis factorial separar las influencias de los factores en comunes y específicos. Existen, por ejemplo, factores informativos con alto nivel informativo que son comunes para todos los componentes de X y factores que son específicos para ciertos componentes. El análisis factorial utilizado en la práctica es una generalización de X igual a QF más mu. Es en este caso X igual a QF más U más mu, donde Q es una matriz de P por K y la matriz de cargas, eh, la matriz de cargas no aleatorias de los factores comunes F de K por 1 y U es una matriz de P por 1 de los factores específicos aleatorios. Se supone que las, los factores variables F no están correlacionados, eh, que son vectores aleatorios no correlacionados y que los factores específicos no están correlacionados y tienen covarianza cero con los factores comunes. Más precisamente, pues se asume que el valor esperado de f es igual a cero, su varianza es la identidad, ¿ok? Como lo teníamos antes, ¿verdad? Solo que aquí pues es una matriz de k por k. Y ahora, pues para estos factores específicos, pues promedio cero, la covarianza entre las columnas igual a cero y con F que también son iguales a cero. Definir la varianza de U como la matriz C, que es la diagonal, una matriz diagonal con elementos en la diagonal que son C sub 1, 1 hasta C sub P, P. Todos los otros elementos serían iguales a cero, ¿no? Solo la matriz diagonal podría tener elementos distintos de cero. El modelo factorial generalizado, que es QF más U más mu, junto con las suposiciones dadas en 12.5, estas suposiciones constituyen el modelo factorial ortogonal. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? X igual a QF más U más mu, donde mu sub j es el promedio de la variable j, u sub j es el factor específico j décimo, f sub l es el factor l décimo común, y q sub jl la carga de la j décima variable en el l décimo factor. Los vectores aleatorios f y u no son observables y no son correlacionados. Ok, entonces nuestro modelo generalizado implica para las componentes que se puede escribir de esa forma. Entonces, utilizando 5 se obtiene que la correlación entre, bueno, la varianza entre XJ y XJ es la suma de los U sub JL cuadrados más I sub doble J. La cantidad HJ cuadrado es igual a la suma de los U sub JL cuadrados, se llama la comunalidad. Entonces, aquí tenemos un concepto parecido a la proporción eh, de lo que los eigenvalores explican los datos. Nosotros vemos esta cantidad para ver qué tanto los factores comunes explican la variación de nuestro modelo factorial. Y sigma sub JJ, la varianza específica. Así, la covarianza X se puede escribir como, bueno, pues sigma, que es este valor esperado, sustituyendo por lo que ya teníamos, ¿no? Entonces, y utilizando pues el hecho de que el valor esperado de f por f transpuesta es la identidad y que pues también que la varianza
valor esperado de U es igual a cero, por lo tanto esto es igual a su varianza, que es sí, y como esta es la identidad, pues nos queda Q por Q transpuesto. Ahí está básicamente la derivación de cómo sigma es Q por Q transpuesto más sí. En un sentido, el modelo factorial explica las variaciones de X por la mayor parte por un número pequeño de factores latentes F comunes a sus P componentes y enteramente las explica toda la correlación estructurada entre sus componentes más un ruido U, el cual permite variaciones específicas de cada componente que entra. Los factores específicos se ajustan para capturar la varianza individual de cada componente. El análisis factorial reza en las suposiciones presentadas arriba. Si las suposiciones no son ciertas, el análisis podría ser espurio o falso, a pesar de que las componentes principales, análisis de componentes principales y análisis de factores podrían estar relacionadas. Esto fue indicado en la derivación del modelo factorial. Son muy distintos en naturaleza. Componentes principales son transformaciones lineales de X que se arreglan en orden decreciente de varianza y se utilizan para reducir la dimensión del conjunto de datos, mientras que análisis de factores tratamos de modelar las variaciones de X utilizando una transformación lineal que es fija eh, con un número de factores latentes limitado. El objetivo de análisis factorial es hallar las cargas Q y las varianzas específicas sí. Estimaciones de Q y sí reducen de la estructura de covarianza en 12.7, que es acá. Bien, entonces ya por aquí ya me, me parece que es el último tema, de los últimos temas de la sección. Interpretación de los factores, asumir que el modelo factorial con K factores se encuentra eh, razonablemente, es decir, la mayoría de las variaciones o covariaciones de las medidas en X se puede explicar por los primeros K factores latentes fijos. El siguiente paso natural es tratar de entender qué representan esos factores. Para interpretar FSBL tiene sentido calcular las correlaciones con las variables originales X y J primero. Esto se hace para L de 1K y para J de 1P para obtener la matriz P sobre XF. Las secuencias de cálculos utilizadas aquí, de hecho, son las mismas que utilizamos para interpretar las componentes principales en análisis de componentes principales. Las siguientes covarianzas entre X y F se obtienen a través de 12.5, donde sigma era Q por Q transpuesta más sí. Y pues sigma sub XF es igual a Q y la correlación es P sub XF igual a D a la menos 1 medio por Q, donde D es la diagonal de sigma sub X1 hasta sigma sub XP. Utilizando esta expresión es posible construir una figura análoga a la figura 11.6, perdón. Aquí estábamos hablando de los billetes reales y los falsos, ¿verdad? En un eje la primera componente principal, en otro eje la segunda componente principal y obteníamos pues que todos estos puntos y todas las características iban a estar dentro del círculo unitario y que mientras más cerca estuviera el círculo unitario, por ejemplo, este x sub 4 está y x sub 6 están bastante cerca. Y parece que esta era la distancia con respecto al borde superior e inferior. Mientras más cerca estaban del círculo unitario, pues mayor aplicación tiene el modelo en esa variable.
Ok, entonces vamos a ver. Y así considerar cuáles de las variables originales de x1 xp juegan un rol en los factores comunes no observados f1 fk. Regresando al ejemplo de la psicología, donde x son los puntajes observados de p pruebas de inteligencia distintas. Aquí dice que el conjunto de datos WISE del ejercicio 719 es un ejemplo. Podríamos esperar que un modelo con un factor para producir un factor que está positivamente correlacionado con todos los componentes en X. Para este ejemplo, los factores representan el nivel global de inteligencia de un individuo. Un modelo con dos factores podría producir un refinamiento en explicar las variaciones de P puntajes. Por ejemplo, los primeros factores podrían ser los mismos que arriba, nivel de inteligencia global, mientras que el segundo factor podría estar positivamente correlacionado con algunas de las pruebas X y J que están relacionados a la habilidad individual para pensar abstractamente y negativamente correlacionado con otras pruebas X o Y que están relacionadas a la habilidad práctica del individuo. El segundo factor podría entonces estar relacionado con una dimensión particular de la inteligencia que eh, subraya la importancia de la distinción entre la- las habilidades teóricas y prácticas del individuo. Si el modelo es cierto, la mayoría de información viene de los puntajes que pueden ser resumidos por esos dos factores latentes. Otros ejemplos prácticos están dados abajo. Entonces, vemos ahorita la invariancia de la escala, cómo cambia nuestro análisis de factor si yo le aplico una escala distinta a través de la multiplicación de los resultados de los datos por una matriz C. ¿Qué pasa si cambiamos la escala de x a y igual a xc por x con c igual a diagonal de c1 cp? Si el modelo de k factores es cierto para x con q igual a q sub x, sigma igual a psi igual a psi sub x, entonces la varianza de y sería c por qx transpuesta c transpuesta más c por psi x sub x c transpuesta. El mismo modelo de k factores también es cierto para y con q sub y igual a c por q sub x y psi sub y igual a c por psi sub x c transpuesta. En muchas aplicaciones, la búsqueda para las cargas Q y para las varianzas específicas psi se realizarían por la descomposición de la matriz de correlación de X en vez de la matriz de covarianza sigma. Esto corresponde al análisis de factores de una transformación lineal de X. Por ejemplo, y igual a de a la menos un medio por X menos mi. El objetivo es intentar hallar las cargas Q sub y las varianzas específicas si sub y tal que P es igual a Q sub y transpuesta por Q sub y por Q sub y transpuesta más P sub y. En este caso, las interpretaciones de los factores F inmediatamente siguen de 12,8 dada la siguiente matriz de correlación. P sub X F igual a P sub Y F igual a Q sub Y. Debido a que la invarianza de escalas de estos factores, las cargas y las varianzas específicas del modelo, donde X están expresadas en sus medidas originales unitarias, están dadas por Q sub X igual a D a la 1 medio por Q sub Y y C sub X igual a D a la 1 medio por C sub Y D a la 1 medio. Debería notarse que a pesar de que el modelo de factor de análisis tiene la ventaja de la propiedad de invarianza de escala,
Los factores estimados actuales podrían ser dependientes de escalas. Vamos a regresar a ese punto más tarde cuando discutamos los métodos de factores principales. Ok, y yo creo que sí, este es el último tema de la sección. Entonces, la no unicidad de las cargas de factores. Vamos a ver que el hecho de que utilicemos factores análisis factorial nos da una buena cantidad de parámetros libres que tenemos a los cuales podemos escoger una optimización que nos pueda ayudar a obtener algún algoritmo numérico para su cálculo. Las cargas de los factores no son únicos. Suponer que G es una matriz ortogonal, entonces en X todavía se puede escribir de esa forma, porque traspuesta multiplicado aquí, ¿verdad? Y de nuevo, podría aquí tener un U' por F' más U por más mu. Eso implica que si un factor, cada factor de X con factores F y cargas Q es cierto, entonces el modelo de factor con factores G transpuesto por F y cargas Q por G también es cierto. En práctica tomaremos ventaja de esta no unicidad. En verdad, si nos referimos a la sección 2.6, podríamos concluir que al premultiplicar un vector f por una matriz ortogonal correspondiente a una rotación del sistema del eje, la dirección de las primeras nuevos ejes están dadas por las primeras filas de la matriz ortogonal. Esta se mostrará al escoger una rotación apropiada que resultará en una matriz de cargas Q por G que será más fácil de interpretar. Y eso está bien, que nosotros podamos ocupar una matriz G que nos facilite el análisis. Hemos visto que las cargas proveen una correlación entre los factores y las variables originales. Por lo tanto, tiene sentido la búsqueda de rotaciones que contienen factores que están máximamente correlacionados con varios grupos de variables. Desde un punto de vista numérico, la no unicidad es una desventaja. Tenemos que encontrar cargas Q y varianzas específicas sí que satisfacen la descomposición sí igual a Q por Q transpuesta más sí, pero no hay algoritmos numéricos directos que puedan resolver ese problema debido a la multiplicidad de soluciones. Una técnica aceptable es imponer algunas restricciones que escogemos para poder obtener, en el mejor de los casos, una solución única de la descomposición. Entonces, como sugerimos arriba, una vez que tenemos una solución, trataremos de tomar, de aprovechar las rotaciones para poder obtener la solución que sea más fácil de interpretar. Una pregunta es, ¿qué tipo de restricciones podría imponerse para que eliminar la no unicidad del problema? Usualmente impondremos restricciones adicionales donde pues Q transpuesta por T inversa por Q es diagonal y a lo mismo que Q transpuesta por T inversa por Q. ¿Cuántos parámetros necesita el modelo sin esas restricciones? Bueno, Q que es una matriz de P por K necesita P por K parámetros y sí que es de P por P, P parámetros. En particular porque solo los elementos de la diagonal son distintos de cero, por eso es que solo son P. Tenemos aquí que determinar entonces P por K más P parámetros. Las condiciones respectivamente introducen un medio de K por K menos 1 restricciones. Estas dos, ¿verdad? Ya que requerimos que las matrices sean diagonales. Entonces, los grados de libertad del modelo con K factores son D igual al número de parámetros para sigma sin restricciones menos el número de parámetros para sigma restringido, que al final termina siendo P menos K cuadrado medios más P más K medios. Si D es negativo, significa que el modelo está indeterminado. Hay un número infinito de soluciones. Esto significa que el número de parámetros del modelo factorial es mayor que el número de parámetros del modelo original, o que el número de factores K es demasiado grande relativo a P.
En algunos casos d es igual a cero. Hay una única solución al problema excepto por la rotación. En práctica, usualmente tenemos que d es mayor que cero. Hay más ecuaciones que parámetros. Así una solución exacta no existe. En este caso, soluciones aproximadas son usadas. Una aproximación de sigma, por ejemplo, es q por q traspuesto más psi. El último caso es el más interesante, ya que el modelo factorial tiene menos parámetros que el original. Métodos de estimación son introducidas en la siguiente sección. Evaluando los grados de libertad D es particularmente importante porque ya da una idea de el borde superior del número de factores que se pueden esperar identificar en un modelo factorial. Por ejemplo, si p es igual a 4, no podríamos identificar un modelo factorial con dos factores. Esto resulta en d igual a menos 1, lo cual tiene un número infinito de soluciones. Con p igual a 4, solamente un modelo factorial nos da una solución aproximada con d igual a 2. Cuando p igual a 6, los modelos con 1 y 2 factores proveen una solución aproximada y un modelo con 3 factores resulta en una única solución, excepto por rotaciones, ya que d es igual a 0. Un modelo con 4 o más factores no podría ser predictivo, pero por supuesto el objetivo del análisis de factor es hallar modelos apropiados con un número pequeño de factores, es decir, más pequeños que P. Los siguientes ejemplos nos dan un entendimiento en la noción de los grados de libertad. Ejemplo, C1 sea P igual a 3, K igual a 1 y D igual a 0, y esta matriz sigma que tiene esta estructura, ¿verdad? Vemos que es una matriz simétrica con Q igual a ese vector y psi igual a ese vector. Notar que las restricciones eh, son automáticamente se verifican, ya que K igual a 1 tenemos 1 cuadrado igual a esta expresión, Q2 cuadrado y Q3 cuadrado, pues de la misma forma. Sigma sub 1, 1, sigma sub 2, 2 y sigma sub 3, 3 igual a estas expresiones. En este caso particular, K es igual a 1 es la única rotación que está definida por G igual a menos 1, por lo que otras soluciones para las cargas se dan por menos Q. Ejemplo 2 de 2, poner que P es igual a 2 y K igual a 1, entonces D es menor que 0 y sigma la matriz 1 rho 1, que sería de esta forma. Tenemos un número infinito de soluciones para cualquier alfa. Rho menor que alfa menor que 1, una solución está dada por Q1 igual a alfa, Q2 igual a rho entre alfa, sigma sub 1, 1 igual a 1 es alfa cuadrado, y sigma 2, 2 igual a 1 menos alfa rho entre alfa cuadrado. Esta es la solución en el ejemplo de C1 podría ser única, excepto por rotaciones, pero no es apropiada en el sentido de que no se puede interpretar estadísticamente. Ejercicio 12.5 nos da un ejemplo donde la varianza específica si sub 1, 1 es negativo. Incluso en el caso de una única solución de igual a cero, la solución podría ser inconsistente con las interpretaciones estadísticas. Y en resumen, el análisis factorial busca describir cómo las variables originales P en un conjunto de datos dependen de un número pequeño de factores ausentes, que menor que P. Resume que X es igual a QF más mu más U más mu. El vector aleatorio k-dimensional F contiene los factores comunes. El vector U p-dimensional contiene los factores específicos y Q contiene las cargas de los factores. Se asume que F y U no están correlacionados y tienen promedio cero. Es decir, que F tiene una distribución con promedio cero y matriz de varianza I, mientras que mu, U es una distribución con promedio cero y varianza sigma, donde sigma es la matriz diagonal y la covarianza de FU cero,
Eso nos lleva a una estructura de covarianzas sigma igual a Q por Q transpuesta más sí. La interpretación de los factores F se obtiene a través de la correlación P sub XF igual a D a la menos un medio por Q. Y pues para terminar, un análisis normalizado se obtiene por modelo P igual a Q por Q transpuesta más sí. La interpretación de los factores es dado directamente por las cargas Q igual a P sub XF igual a Q. El análisis de factores es invariante por escala. Las cargas no son únicas hasta multiplicaciones y por matriz ortogonal. Como habíamos visto, ¿no? Puedo multiplicar ahí por una matriz G por G transpuesta y tener otro modelo de análisis factorial. Si los modelos tienen una solución única o no están determinados por los grados de libertad D igual a un medio por P menos P, menos Q, P menos K cuadrado menos P más K medios, pues ese es el valor de D. Bueno, pues este es básicamente lo de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Estamos bien ahorita. Por mi parte también. Yo Ok, también. muy bien. Muy bien, entonces lunes estaríamos terminando este capítulo. Esta es la sección más grande. Estaríamos terminando el capítulo 12 y sí, la siguiente semana, a pesar de que tengo varias actividades, pero sí, el jueves también estaríamos empezando 13. Bueno, el mismo lunes. No, el lunes creo que no habría chance de empezar 13. Eh, jueves estaríamos empezando 13. eh, pero no estaríamos terminando 13. Lunes 21 podríamos terminar 13. Y pues jueves podríamos ver 14, capítulo 14 bien rápido. Entonces, pues por ahí ya está más o menos la idea. Y con eso terminaríamos contenidos y pues eso ya nos estaría sacando ahí de la parte de clases y eso nos estaría relajando un poco pues ya las actividades para finalizar el ciclo. Bueno, pues, pues nos quedamos hasta acá y nos vemos el lunes. Pasen buenos días. Gracias. Feliz día. Nos vemos, Liz. Vamos.